Saludos hermanos, amigos, que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Les habla el pastor Miguel Moreno de la Iglesia Cristiana Evangélica del Calvario en Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela. Y hoy es domingo 3 de mayo. Seguimos dándole gracias a Dios porque a pesar de las complicaciones que se han presentado debido a la cuarentena, podemos seguir llegando a ustedes, podemos seguir predicando el mensaje de la palabra del Señor. Pese a cualquier circunstancia, la iglesia sigue firme, la iglesia sigue de pie anunciando el Evangelio, anunciando lo que la palabra de Dios nos enseña. Y el llamado es a seguir adelante, a seguir firmes y constantes, sin desmayar, creciendo en el conocimiento de Dios, buscando cada día más de Él y pese a las circunstancias, seguir confiando en el Señor. Que Él en medio de todas las circunstancias tiene un propósito, que en medio de todas las cosas Dios permite que pasen y hace que todo nos ayude a bien, aquellos a los quienes le amamos y estamos dispuestos a obedecerle y servirle. Entonces adelante, hermanos, sigan buscando del Señor y sigan confiando en Él, que estemos seguros que el Señor seguirá cuidando de nosotros y mostrando para nuestras vidas su fidelidad. Y hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que he titulado Conociendo la buena voluntad de Dios. Y quiero que leamos, y ahí en familia ustedes se reúnan y busquen en sus Biblias en la carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia en Roma, en el capítulo 12, versículos 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2 dice lo siguiente: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El apóstol Pablo hace un llamado, y este llamado lo hace apelando a las misericordias de Dios. Y si leemos los primeros 11 capítulos de Romanos, vemos que el apóstol Pablo, cuando habla acerca de las misericordias de Dios, no está hablando sino de Jesucristo mismo y de la justificación y la redención que el hombre puede obtener mediante Jesucristo y el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario por el hombre. Entonces, Pablo utiliza esto y hace un llamado diciendo, primero, que nos presentemos delante de Dios como un sacrificio vivo. Es decir, que nuestra vida sea una ofrenda agradable delante de los ojos de Dios. Que dediquemos nuestras vidas a servir y honrar al Señor. Que dediquemos todo nuestro ser a agradar al Señor en todo lo que nosotros hagamos, a vivir una vida digna del Señor. Luego nos enseña que no nos podemos conformar a este siglo, al mundo actual en el cual nosotros vivimos. No podemos amoldarnos al mundo, a lo que vive el mundo, no lo podemos amoldar a ello, no lo podemos imitar, sino que tenemos que ir contra la corriente. Tenemos que ser antagónicos al mundo, porque el mundo va conforme al príncipe del pecado, pero nosotros no somos de este mundo, sino que somos hijos de Dios, ciudadanos celestiales. Por lo tanto, no podemos conformarnos a lo que este mundo nos ofrece, sino que tenemos que vivir como hijos de Dios, como ciudadanos celestiales. Luego se nos dice que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que pensar como el apóstol Pablo le dijo a los filipenses, en todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, todo lo que tenga virtud y sea digno de alabanza. Eso tiene que ser nuestro pensamiento. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar
pensar de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña, porque de acuerdo a nuestro pensamiento será nuestro comportamiento. Y si nosotros pensamos en las cosas del mundo, nuestro comportamiento va a ser basado en las cosas del mundo. Pero si pensamos de acuerdo a la palabra de Dios, nuestro comportamiento va a ser guiado por la palabra de Dios. Entonces, al cumplir estos requisitos, al presentarnos delante del Señor como una ofrenda viva, a no conformarnos a este siglo y al cambiar nuestra manera de pensar, de esa manera nosotros podremos conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, es una voluntad que es agradable, que es perfecta, que me lleva y me guía a cumplir los planes y propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. No hay nada mejor para el hombre que vivir de acuerdo a la voluntad soberana de Dios. Sin embargo, también existe la voluntad permisiva de Dios. En la voluntad permisiva de Dios, Dios le da permiso al hombre de hacer de acuerdo a los deseos que hayan en su corazón. Pero debe tener presente que hacer de acuerdo a los deseos del corazón del hombre y vivir de espalda a la voluntad soberana de Dios hace que sea el hombre el que tenga que pagar todas las consecuencias, tenga que pagar los gastos, los daños y los prejuicios. Sin embargo, vivir de acuerdo a la voluntad soberana de Dios, experimento que Dios me guía, que Dios es el que me orienta, que Dios me muestra sus planes y propósitos y Él es el que paga todos los gastos. Entonces, lo mejor para el hombre es vivir bajo la voluntad de Dios. Pase lo que pase, en cualquier circunstancia, lo mejor para el hombre es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. En el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 29, versículo 11, el Señor hace una promesa para el pueblo de Israel y le dice lo siguiente: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Si leemos los versículos que anteceden al versículo 11 de Jeremías 29, vemos cómo el pueblo de Israel había sido llevado al exilio en Babilonia. Estaban en Babilonia, pero el Señor les dice que todo lo que está ocurriendo es con un propósito, que es para que se cumpla la voluntad de Dios, que todo está dentro de los planes de Dios y que en algún momento se han de cumplir a cabalidad y ellos iban a volver a su tierra y Dios iba a ser glorificado en medio de ellos. Entonces, todo lo que ocurre alrededor de aquellos que están dispuestos a vivir bajo la voluntad de Dios y obedecer a Dios en todo momento, Dios utiliza todo lo que está a nuestro alrededor, todas las circunstancias, y nos lleva a diferentes puntos en nuestras vidas con el propósito de cumplir su voluntad. Y su voluntad es buena. Los pensamientos que Él tiene para nosotros son los mejores y los planes que Él tiene para nuestras vidas son mejores que los planes que nosotros podamos tener. Ahora bien, ¿cuántas veces nosotros nos hemos hecho la pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo podré conocer la voluntad de Dios en este aspecto o en el otro? ¿Cómo saber si la voluntad de Dios es esta o no lo es? Es fácil conocer la voluntad de Dios. El hombre generalmente se hace preguntas con respecto a cuál es la voluntad de Dios en un trabajo o en la pareja o en los estudios. Son preguntas clave. ¿Es la voluntad de Dios este trabajo? ¿Es la voluntad de Dios esta pareja? ¿Es la voluntad de Dios esta carrera para mi vida? El apóstol Pablo, en su primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 3, la primera parte,
nos enseña a identificar la voluntad de Dios. Y dice de la siguiente manera: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y unos versículos más adelante, en el versículo 7, dice lo siguiente: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Es decir, la voluntad de Dios nunca va a ser algo que te aleje de Él. La voluntad de Dios nunca va a ser algo que te lleve a desobedecerlo o te lleve a pecar. La voluntad de Dios nunca te va a llevar a un lugar donde su gracia no te acompañe. La voluntad de Dios siempre va a ser que te acerques a Él, que le sirvas, que le honres, que le agrade. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Fíjense, con respecto a qué carrera debo estudiar, la voluntad de Dios nunca te va a llevar a estudiar una carrera que te va a impedir servirle y honrarle a través de esa carrera. La voluntad de Dios con respecto a una pareja nunca va a ser una pareja que te aleje de Dios. La voluntad de Dios para tu vida con respecto a un trabajo nunca va a ser darte un trabajo que te impida ir a la iglesia o te impida servirle. La voluntad de Dios es que te acerques a Él. La voluntad de Dios es que lo imites a Él. La voluntad de Dios es que lo conozcas a Él y que lo puedas imitar y vivir como Él. Que sepas quién es Él y entonces al conocerlo puedas imitarlo y puedas honrarlo y puedas agradarlo en todo. La voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es que nos acerquemos más a Él y nos alejemos cada día más del mundo. La voluntad de Dios no debería ser opcional para los cristianos. Nosotros los que creemos en Cristo no deberíamos tener la opción de elegir hago o no hago la voluntad de Dios. La voluntad de Dios debería ser un estilo de vida para el creyente. El creyente como estilo de vida debería vivir siempre bajo la voluntad de Dios. Hace muchos años escuché a una misionera que se iba a un país perseguido, donde perseguían fuertemente al cristianismo, y ella se iba a ese lugar a predicar el evangelio. Y alguien que estaba dentro de la conferencia que ella estaba dando de despedida le preguntó: ¿por qué te vas a ese lugar? ¿Por qué no ir a otro lugar donde no haya tanto peligro, pero que también necesiten escuchar el mensaje del Señor? Y la respuesta de esta misionera fue: la voluntad de Dios es que yo me vaya a ese lugar. Y no hay nada mejor para el creyente, dijo ella, que vivir en el centro de la mitad del medio de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para el creyente no debe ser opcional. Cuando decidimos obedecer la voluntad de Dios y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios comienza a guiar nuestros pasos y utilizar todo lo que está a nuestro alrededor para que se cumpla el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Ese propósito de bien, esos pensamientos de paz que Él tiene para nosotros. Pero vivir lejos de la voluntad de Dios trae consecuencias. Pero cuando yo entiendo que debo entonces vivir bajo la voluntad de Dios, hago de eso un estilo de vida. Y vemos cómo en el capítulo siguiente de la carta de los Tesalonicenses, en el capítulo 5, Pablo nos sigue hablando acerca de la voluntad de Dios. Y nos muestra cómo es el estilo de vida de una persona que vive de acuerdo a la voluntad de Dios, que ha entendido que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos acerquemos más a Él, que vivamos más como Él, que lo conozcamos más a Él, que ha entendido que la voluntad de Dios nunca me va a llevar a alejarme de Dios, sino que me acerca a Él.
entonces el estilo de vida de esa persona se basa en lo que Pablo dice en el capítulo 5 de su primera carta a los tesalonicenses, comenzando con el versículo 16, que expresa: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis la profecía, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Fíjense lo que el apóstol Pablo dice de cuál es el estilo de vida de un creyente que vive de acuerdo a la voluntad soberana de Dios y ha entendido que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Está siempre gozoso, tiene siempre paz porque confía plena y absolutamente en Dios. Ora sin cesar, ha entendido que debe tener una relación íntima y profunda con Dios en oración. Ha entendido que la oración es una necesidad. Dad gracias a Dios por todo. Dad gracias en todo momento, porque sabe que los planes de Dios para su vida son los mejores. No apaga al Espíritu Santo de Dios, sino que deja que el Espíritu Santo de Dios lo controle. Es lleno del Espíritu Santo de Dios. Deja que el Espíritu Santo de Dios guíe sus pasos. No menosprecia las profecías, no menosprecia la palabra, no menosprecia la enseñanza de la palabra, sino que tiene su oído atento a escuchar lo que la palabra de Dios enseña para obedecer. Lo examina todo, pero retiene lo bueno, desecha lo malo, se abstiene de practicar lo malo, sino que ha entendido que debe vivir en santidad. Y entonces, en el versículo 23 dice lo siguiente: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. La voluntad de Dios es que seamos hallados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La santificación nos lleva a prepararnos. Y es lo que Dios desea, y es la voluntad de Dios, que nos preparemos para que cuando Él venga a buscarnos y nos reunamos con Él, estemos preparados, vivamos una vida santa, agradable, delante de los ojos de Dios, de acuerdo a su palabra. Nos encuentre el Señor sin arrugas, sin mancha ni cosa semejante, sino que estemos preparados con nuestras lámparas preparadas, llenas de aceite, llenos del Espíritu Santo, y seamos hallados irreprensibles. Y como el mismo apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2 versículo 15 nos dice, que el Señor anhela hallarnos irreprensibles frente a este mundo tan contaminado, que podamos alumbrar como las estrellas alumbran en el cielo en la noche oscura. Nosotros podamos alumbrar en este mundo lleno de tinieblas, de pecado. Preciados hermanos, la voluntad de Dios es buena, y lo mejor para el hombre es vivir bajo la voluntad de Dios. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? La voluntad de Dios para tu vida es la santificación. El Señor nunca te va a llevar a hacer algo que te aleje de Él. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios en una toma de decisión? ¿Quieres conocer la voluntad de Dios en algo que quieres emprender? ¿Quieres saber si lo que estás haciendo eso no es la voluntad de Dios? Examina si lo que estás haciendo o si la decisión que tienes que tomar te aleja de Dios o te acerca de Él. Si te aleja de Dios, no es su voluntad, pero si te acerca a Él, es su voluntad. Esa voluntad buena, agradable y perfecta, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. Que nos acerquemos más a Él, que lo conozcamos más a Él, que lo imitemos más a Él, que nos parezcamos más a Él, para que cuando Él venga, estemos preparados. Lo mejor para el hombre es la voluntad de Dios, y lo vemos en el Getsemaní. Cuando Jesús oró, como hombre le pidió al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa amarga.
Mas no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Y el Señor se sometió a la voluntad de Dios. Y qué bueno que Él se sometió a la voluntad de Dios y se tomó hasta la última gota de esa copa amarga. Porque esa voluntad de Dios llevó a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Y gracias a ese sacrificio nosotros encontramos la redención. Lo mejor para el hombre es vivir bajo la voluntad de Dios. Ahí donde estás, te invito a que le digas al Señor que te enseñe a vivir de acuerdo a su voluntad, que te muestre en todo momento lo que es correcto, que te enseñe a vivir en santidad, porque has entendido que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Te invito a donde estás, que inclines tu rostro y oremos al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos por estos momentos. Gracias porque a pesar de la situación tan difícil nos permite seguir hablando de tu palabra. Y a pesar de la situación, tú sigues siendo fiel y nos sostienes. Te pedimos, Señor, que nos sigas ayudando, nos sigas sosteniendo, que sigas proveyendo del alimento necesario sobre la mesa de tus hijos. Ten misericordia de los enfermos, pasa tu mano sanadora sobre ellos. Ten misericordia de tu iglesia, que en medio de esta situación pueda seguir siendo luz. Bendice nuestra nación, sana nuestra tierra y ayúdanos, Señor, a vivir de acuerdo a tu voluntad, a entender que tu voluntad es que nos acerquemos más a ti, que vivamos en santidad, en obediencia, y que tu voluntad sea un estilo de vida para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Sigue orando en tu casa, sigue levantando el altar familiar, sigue clamando al Señor y esperamos que pronto podamos estar todos reunidos nuevamente en el templo, que esta situación que estamos viviendo pase y nos podamos reunir y disfrutar verdaderamente de lo que la palabra de Dios dice. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Pero tenemos una esperanza segura, una esperanza firme, que si esto no pasa y Cristo viene antes, igual nos vamos a reunir todos los redimidos en la presencia del Señor y le alabaremos eternamente. Mientras llega ese momento ahí en tu casa, sigue alabando al Señor, sigue leyendo su palabra, sigue estudiando las Escrituras y anima a tu familia también a hacerlo. Que el Señor te bendiga grandemente. Un fuerte abrazo.